Hoy vamos a compartir bajo el título Adictos. Y bueno, creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido la oportunidad de conocer a alguien cercano, bien sea por amistad o por familia, que haya tenido alguna conducta relacionada con la adicción. Y lo más frecuente que ocurre es que um, estas oportunidades, pues, o las reconocemos muy fácilmente cuando hacen relación a el consumo de algún tipo de sustancia. Pero cuando hablamos de adicción, estamos hablando en general de una persona que no puede dejar algo, ¿no? Y ese algo o esa dependencia puede ser bien sea a una sustancia o a una conducta, lo cual significa que la persona no puede controlar su consumo o su comportamiento y lo hace pasar a pesar de las consecuencias negativas que esto puede tener a sus vidas, y también las adicciones pueden entenderse como una persona que es fiel y una seguidora acérrimo a algo o a alguien, ¿sí? Y esto pueden ser un influencer, un líder político, una idea, y en muchas ocasiones, pues también estas conductas relacionadas con el seguir a otros, pues puede llevar a tener consecuencias también negativas en nuestras vidas. Bueno, la más comúnmente reconocida está relacionada con la adición de pronto y el consumo de sustancias psicoactivas. Y quienes hemos tenido la oportunidad, que creo que diría que casi todos, pues de alguna manera, así sea el vecino y cómo sufrió la vecina, eh, cuando una persona está en adicción, puede que se autorreconozca como que está en ese proceso. O sea, que diga, no, sí, yo tengo un problema. O sea, ya en este punto ya yo sé que tengo un problema. Y hay otros que nunca perciben su conducta como una conducta problemática. Sin embargo, en cada una de las personas, este, existen manifestaciones y existen rasgos que ocurren en lo físico, en lo comportamental, que dan evidencia de que algo está ocurriendo en ellos en este sentido. Entonces, una persona con adicción, por ejemplo, a sustancias, usualmente pues se abandona su propio cuerpo, su apariencia personal, prioriza su consumo frente a su aseo, su alimentación y todo. Incluso este tipo de adicciones pues pueden llevarlos a cometer pues ya no solo una conducta que genera daño a sí mismo, sino una conducta que termina lastimando a otras personas. Entonces, es posible que hayan robos, que la persona caiga en algunos delitos a causa pues de su adicción. Yo recuerdo dentro de las vivencias familiares que eh, llegaba un momento cuando estaba pequeña y vivía en la casa de mi abuelita, que alguno de mis tíos en esta condición de adicción se llevaba hasta las cucharas de la casa. Entonces había un momento en que, ni, que las cucharas se perdían. Y esto pareciera que fuera como mínimo, pero este, al punto de llevarte una cuchara de tu casa, de llevarte una olla, de llevarte un caldero. Entonces, cuando una persona está en una conducta de adicción, es una conducta que no solo le lastima a sí mismo, sino que también lastima a otro. El tema muy importante en este espacio hoy es que a veces cuando nosotros no somos consumidores de ningún tipo de sustancia, pensamos que estamos exentos de conductas adictivas. Y entonces es importante que hoy entendamos que
Así usted no tenga una adicción a una sustancia, usted puede estar o puede tener una adicción en su vida, ¿sí? Y que esa adicción le está lastimando y que posiblemente incluso no esté siendo consciente en este momento de que la tiene o de que hay en su vida algo parecido a esto. Y el Señor en su palabra pues nos habla de estos elementos y si bien las escrituras no tocan la palabra adicción como tal, eh, la palabra sí nos habla de, de que hay cosas que al nosotros hacerlas repetidamente, pues nos estamos lastimando de manera, del- de manera incluso a veces ya deliberada. Y Dios desea que nosotros pues seamos libres. Entonces, no es adicto nada más el que consume marihuana, cocaína, sino también es adicto aquel que sabiendo que algo es malo, lo sigue haciendo por voluntad propia, ¿sí? Y en ese sentido nosotros podemos caer en la adicción al pecado, donde obviamente están incluidos el consumo y el uso y el abuso de sustancias, pero que no necesariamente el pecado está relacionado con, con una sustancia, ¿sí? A veces el pecado, sabemos que el pecado a veces es una actividad. Y una característica que tiene el pecado es que el pecado tiende a ser agradable para nuestra carne. Tiende a ser agradable para nuestra carne, sí. O sea, no es que el pecado sea una cosa fea. Ay, no, porque en la palabra enseña, ¿verdad? Que el enemigo que es quien, pues, nos tienta, quien es quien nos provoca, quien es el que conociendo la debilidad de nuestra carne muchas veces nos coloca las cosas en bandejita, nos las coloca porque para nosotros no son desagradables, ¿sí? O sea, nosotros hay muchas cosas que sabemos que no debemos hacer, pero que las hacemos a pesar de que tenemos ese conocimiento. Entonces, yo sé que no debo comer excesivamente dulce, y excesivamente me como el dulce. ¿Y por qué me lo como? Me lo como porque ah, hay unas condiciones que ocurren en el cuerpo desde el punto de vista físico. Y una de las cosas importantes que ocurre es que cuando nosotros estamos en medio de una adicción se produce mucha dopamina. Y la dopamina trae placer y te da una sensación, incluso a veces falsa de bienestar, porque es un bienestar momentáneo. Entonces, cuando el dulce, por ejemplo, genera una carga importante, ¡tum! Y el cerebro se pone feliz y dice, ay, qué rico el chocolate. Y esa misma función la tiene el pecado en nuestra vida. O sea, es como si fuera ese chocolatico que no me debo comer, pero que me lo como porque me siento súper bien cada vez que lo hago. Entonces, algunos signos de que yo podría estar en una adicción es, por ejemplo, ah, que soy negligente ante mis responsabilidades, que pierdo el interés por por algunas actividades que antes disfrutaba, eh, que tengo manifestaciones, por ejemplo, de alteración física y sensorial cuando dejo de hacer determinadas cosas. Por ejemplo, una adicción a sustancia, entre comillas, muy común de manera cotidiana es la adicción al consumo de café. La mayoría de personas piensan, no, a mí me encanta el café, yo tomo el café, pero una forma de saber cuando uno es algo es adicto y que cuando uno suspende esa ingesta o esa actividad, existe algo que se llama
este síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia por no haber consumido café puede darte dolor de cabeza, puede darte también sudar también y, y tener incluso otro tipo de manifestaciones corporales por no hacer no haber hecho la actividad. Este, algunos elementos relacionados con la ansiedad, con cambios en la motivación eh, y con consecuencias negativas persistentes para la vida de nosotros y la vida de quienes nos rodean. Entonces puedo incurrir en conductas delictivas, en dañar mi propia economía, porque una adicción puede destruir la economía de una persona y no necesariamente tiene que estar relacionada con drogas para destruir la economía. No, entonces soy adicto al juego, por ejemplo. No es no es ingesta de una sustancia, es una conducta y esa conducta puede llevarme a perder pues mis recursos económicos. El tema de que yo cuando empiezo a perder mis recursos económicos, el daño no es solo para mí, sino también el daño también empieza a ser para quien me rodea. Entonces, usualmente el adicto piensa que no importa lo que ocurra porque si está haciendo daño a alguien, se lo está haciendo a sí mismo y los demás deberían entender, pero la situación es que cuando tú estás lastimándote, quien te ama, te sufre, quien te ama, le duele lo que te está ocurriendo. Y si en medio de de tu accionar terminas cometiendo delitos, pues puedes terminar en la cárcel, puedes terminar incluso este, muerto por una decisión de estas. ¿De por qué un adicto le cuesta tanto dejar o cambiar de conducta? A un adicto le cuesta cambiar de conducta porque cuando uno se expone mucho a una conducta o a un hábito, ocurren cambios en el cerebro, les decía ahorita, segregación de sustancias que le dan a uno placer y bienestar, y entonces ese tipo de sensaciones impiden que uno pueda dejarlo. Cuando la adicción ha generado pues ya dependencia física, entonces las personas no pueden estar tranquilas hasta que no hacen lo que esa conducta y pueden llegar a desarrollar síndrome de abstinencia. Muchas veces pues porque ya hay dependencia económica y psicológica y en otras porque hay ciclos em, de recaídas y de culpa constante que hace que le sea muy difícil a las personas abandonar estas condiciones y también por falta de apoyo o tratamiento adecuado. Entonces, no es nada hacerse adicto a algo, sino salir de la adicción. Entonces, una de las reflexiones que uno debería hacerse es, ¿será que toda adicción que una persona tiene es pecado? O sea, ¿será que cuando yo soy adicto a algo, siempre estoy pecando? Entonces, la palabra es clara en cuanto a algunas cosas o algunos comportamientos que están relacionados con el pecado. Y hay cosas que el Señor las listó y las expresó. El que hace esto, esto y esto y esto está pecando. Y lastimosamente algunas personas son adictas a un pecado que es muy, muy, muy común, el cual es la mentira. La mentira es un pecado muy común y muy justificado por nosotros porque este,
a tal punto que nosotros decimos que hay mentiras blancas, mentiras piadosas, ¿no? Eso fue una cosa ahí porque, ajá, era para no herir sus sentimientos y tal. Sí, pero cuando una conducta se vuelve repetitiva, y la persona tiene algunas condiciones personales como problema de estima, miedo al afrontamiento, muchas de esas cosas, la persona termina recurriendo a la mentira siempre. Y, y le produce en algunas ocasiones una sensación de protección. Y llega al punto o llega un momento en que no necesita mentir, o sea, es decir, no necesita ser rescatado o ocultar algo, sino que su, es como una reacción automática, ¿sí? Entonces, ves a personas que están ahí mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo en cosas que realmente no es necesario o no es necesario mentir, ¿verdad? Digamos, hay gente que miente por sobrevivir, que miente por... Sí, pero hay momentos en que no va a pasar nada si dices la verdad, pero estás tan convencido que tu única salida es siempre mentir que andas en piloto automático mintiendo y termina siendo esto convirtiéndose en una adicción para uno. Dice la palabra explícitamente que el adulterio es pecado, dice que la fornicación es pecado, la palabra también dice que este, matar es pecado. Entonces, ah, habrá personas que tienen adicciones que están directamente relacionadas con estos pecados, este, y hay comportamientos que podrían ser o parecer adictivos que son relacionados con condiciones de salud mental que no necesariamente podrían estar siendo un pecado como tal, sino que son derivados propiamente de esta conducta de salud mental. ¿De qué ayuda a una persona a salir de la adicción? La ayuda, pues, la terapia profesional, tener un psicólogo, un psiquiatra, un grupo de apoyo. El apoyo espiritual es muy importante, o sea, yo tener personas de fe que me rodeen, que haya una comunidad espiritual que me apoye, que estén orando por mí. Y también está mi propia búsqueda personal frente a esa espiritualidad. Y también que tenga una red de apoyo emocional como familia, amigos, que no lo juzguen y el tratamiento médico este, en caso de haber em, condiciones severas. Una persona que está en adicción es una persona que pierde el control frente a lo que hace, ¿ya? Porque sin importar el qué ni cómo requiere generar o hacer esa conducta, entonces pierde el control. Y la palabra dice en Proverbios 25-28 que como una ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, es decir, cuando no tengo la capacidad de contenerme, cuando no puedo decir, este, aquí no, me quedo quieto y no lo voy a hacer porque esto tal y esto tiene consecuencias, entonces estoy siendo como una ciudad derribada y sin muro. O sea, es decir, he perdido toda protección, he perdido toda capacidad de contener ataque, he perdido toda capacidad de resistir, ¿sí? Sino que me veo desbocado o desbocada a esa conducta que lastima, a esa conducta que genera daño, no solo a mí, sino que genera daño a quienes me rodean. Entonces, una de las cosas que uno no nota con frecuencia cuando está en un proceso
eh, en el que haya adicción en la vida de uno es que este, uno no percibe el daño colateral. O sea, la persona no percibe el daño colateral. Y entonces, si tu vida es como una ciudad derribada y sin muros, ¿qué ocurre desde el punto de vista incluso em, inmunitario? ¿Qué pasa con el sistema? En el cuerpo, el sistema inmunitario es como esos muros que lo protegen a uno, ¿verdad? Y están ahí nuestras defensas armadas esperando que venga cualquier cosa para defendernos. Y entonces las adicciones y las conductas adictivas hacen que nuestras defensas se caigan, ¿ya? Y entonces por eso es necesario que nosotros tengamos dominio propio, le llama la palabra, que tú tengas el control sobre ti, tus acciones. Es decir, que tú no te desboques en las cosas que tú realizas, sino que puedas tener autocontrol y dominio propio frente a cada una de esas circunstancias. Entonces nosotros podríamos decir, pero mira, es que, o sea, las cosas son malas y son pecado cuando se cometen o se realizan en exceso. De hecho, el mismo apóstol Pablo, um, este, hablaba de que él tenía lucha frente a su propia carne y nos enseña y nos expresa que, que esos deseos que están relacionados con la carne siempre se contraponen o están en contra de los deseos del espíritu. Y Y él en 1 Corintios 6:12 nos expresa y nos dice, mira, es que finalmente tú con tu vida puedes hacer lo que tú quieras. O sea, tú eres libre de hacer lo que a ti te convenga hacer o lo que bien tengas en gana hacer, ¿sí? Porque dice con palabras del apóstol, versión Reina Varela 1960, todas las cosas me son lícitas. O sea, es decir, tú puedes hacer literalmente lo que tú quieras. El tema es que no todo lo que tú haces te hace bien, ¿sí? Por eso el apóstol dice, más no todos las cosas convienen. Ahora, yo puedo hacer cualquier cosa, dice el apóstol en la parte B, mas no me dejaré dominar de ninguna. O sea, es decir, el hecho de que yo pueda mentir no significa que la mentira me va a dominar. O sea, yo puedo hacerlo, pero si yo tengo la conciencia de que está mal y lo que trae conciencia de pecado a la vida de uno es el conocimiento de Dios. Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestros corazones es porque hemos adquirido conciencia de pecado y de juicio. Y lastimosamente conocemos al Señor y em, y sabemos que algunas cosas están mal y sabemos que estamos haciendo las conductas repetitivas que está mal, pero aún así persistimos en ellas. Y ojo que entonces tienes que entrar a revisar si esa conducta repetitiva para ti es una adicción. Porque si yo no reconozco el problema, una de las cosas que ocurren es que si yo no reconozco el problema y no tengo voluntad para salir del problema, siempre voy a estar sumergido en él. Entonces yo puedo literalmente hacer lo que yo quiera con mi vida, pero quien al final de cuentas se podría destruir soy yo mismo. Y a veces no solo me destruyo yo, sino que destruyo a los que me rodean. Entonces, es muy importante que yo sepa o que yo reconozca, que yo tenga en cuenta esta situación. Y como creyentes, nosotros a veces, ¿verdad? Creemos que estamos exentos de tantas cosas y resulta que no. Nosotros podemos ser adictos al chisme. Mira, es que somos demasiado comunicativos. Y si no chismeamos o no chismoseamos, no estamos tranquilos.
podemos ser adictos a una conducta reprochable o explícita en la Biblia de que es pecado. Entonces, lo que Dios nos pide, o lo que Dios quiere hacer con nosotros, es sacarnos de la esclavitud, porque una adicción trae consigo esclavitud. Como no puedes dejarlo, como tienes dependencia, como no puedes apartarte de eso, entonces el Señor desea, ¿verdad? Que tú dessalgas de la esclavitud. Entonces, cuando el Padre nos dice, hijo, esto y esto, son cosas que son pecaminosas, son cosas que a mí no me agradan, uno podría pensar, ay, qué aburrido el Señor si tan chévere que es hacer esas cosas. No, son malas porque te deterioran, son malas porque te hacen daño, son malas porque te lastiman, son malas porque te lastiman a ti y lastiman a otros. Y yo te amo tanto que yo no quiero verte que te destruyas. Yo no quiero ver que tú te hagas daño. Yo no quiero verte cómo te lastimas. Y por eso yo, tu Padre Celestial, me tomé el trabajo de hacerte un listado de algunas cosas que tú deberías omitir en tu vida, pero sin embargo nosotros no las omitimos porque nuestra carne, que es contra de nuestro espíritu, muchas veces nos aboca a esas cosas. Ahora, el tema es cuando yo no tengo el control y siempre y siempre y siempre y siempre y siempre caigo y recaigo y recaigo y recargo y recaigo. Entonces yo debería tener control sobre mi vida. Entonces, ¿cómo sé yo como creyente si tengo algún grado de adicción al pecado? ¿Verdad? ¿Cómo lo sé? Lo sé porque sé que está mal, pero no puedo dejar de hacerlo. Que si yo, como creyente, sé que algo está mal, hombre, está mal X. Uy, no, pero no puedo dejarlo. No, 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 no. Ah, y estoy teniendo un tema de adicción en mi vida. Cuando lo hago, como sé que está mal, entonces me siento culpable, pero sigo cayendo una y otra vez. A veces nos acostumbramos tanto al pecado que parece que es parte de nuestra identidad. Bueno, lo que pasa es que yo soy así. Y eso le pasa mucho, sobre todo a los varones, este, a los famosos que llamamos los mujeriegos, porque gracias a Dios acá no hay ninguno, digo yo. Este, eh, que no, él es así, no es que yo soy así, que yo nací mujeriego, es que yo no puedo dejar de tener una y otra y otra, no, no puedo dejar de continuamente buscar relaciones adicionales a mi relación base, porque por mi esencia se atreven a decir, eso hace parte de como de mi identidad. Y otras formas en las que también me puedo dar cuenta de que he estado siendo adicta al pecado es que he estado luchando siempre con mis fuerzas y entonces, por lo tanto, el ciclo siempre se repite. Entonces sí, lucho, estoy intentando, pero bueno. Ahora tú podías decir, mira, es que yo no, Ada, gracias a Dios, yo ahora mismo, yo no tengo adicción al pecado, ni nada de eso, yo no tengo adicciones, pues entonces, si ese es tu caso, dice la palabra en 1 de Pedro 5:8, ¿ya? Que sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorarse. En nueva versión internacional dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorarse. Otro texto de la palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga.
El tema es que a veces caemos y caemos en adicción. O sea, no es solo que pequé, ¿sí? Porque uno puede tener un pecado puntual, ¿sí? O cometer un pecado puntual, dice la palabra, por cuanto todos pecaron. Es decir, todos pecamos en algún momento y posiblemente seguimos pecando a pesar de conocer al Señor, ¿ya? Y por esa causa no estábamos destituidos de la presencia de Dios y el Señor vino en su misericordia y trajo el camino para unirnos. Pero significa que ya no erramos, no, la palabra dice que Él, su sacrificio es un sacrificio que es por mi hoy, por mi mañana y por mi futuro, o sea, es un sacrificio que fue por toda mi vida. Entonces, si yo cometo errores, si yo peco de manera consciente o inconsciente, este, eso no necesariamente es una adicción. O sea, bueno, no debía comer chicharrón y me comí el chicharrón, cancelado el chicharrón. No, pero resulta que ahora ya no puedo suspender el chicharrón. Si no como chicharrón me muero. Me da la pálida si no como chicharrón. Es que necesito chicharrón en la mañana, en la tarde y en la noche. Y entonces ahí ya estoy en una conducta de adicción. Por eso es necesario que practiquemos el dominio propio y que nos mantengamos en alerta, ¿ya? Para detectar cuando nosotros estamos de pronto incurriendo en conductas repetitivas a que no podemos suspender más allá del reconocimiento de que esta conducta está errada. Y el mismo apóstol Pablo tenía luchas consigo mismo y su naturaleza pecaminosa. Primera de Corintios 7, 18 y 19 dice, nueva traducción viviente, palabras del apóstol Pablo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. En versión lenguaje actual dice, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno, quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Y esta lucha entre la carne, en lo que se refiere a nuestra carne y a nuestros deseos egoístas y pecaminosos, nos pueden llevar a desarrollar adicción. Es una realidad que te van a traer mm, a causa de la naturaleza caída del hombre, te van a traer las cosas, ah, el pecado te va a traer. Pero como decía antes, dice la palabra, no te dejes dominar por ninguna de estas cosas. No permitas que el enemigo te zarandee. Ahora sí, ahí te dice la palabra que Dios, es bueno y te ayuda a mejorar y te recibe sin ti corazón hay arrepentimiento y te ayuda a ser mejor. Dice también en Romanos 7, pero el verso 24 y 25, dice el apóstol, soy un pobre desgraciado, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero la causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y dice en versión nueva, traducción lenguaje actual, dice, pero también me sucede otra cosa. Hago algo dentro de mí, hay algo dentro de mí que lucha contra lo que yo creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Y quién hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. En otras palabras, el apóstol reconoce su naturaleza humana y reconoce que
Cuando Jesús no estaba en él, a él lo dominaba el pecado. Pero que hoy, gracias a Dios, tienen respuesta para su adicción en Cristo. Es decir, Cristo es el antídoto ante cualquier adicción. El Espíritu Santo es el antídoto para cualquier adicción. Por eso una persona rompe, puede dejar el consumo de sustancias, algunas, cuando conocen a Dios, porque el Espíritu Santo llega y ¡pum! Control, dominio propio. Pero otras personas no lo pueden, no lo hacen, no les ocurre de esa manera. Empiezan un proceso en el que ahora la misericordia de Dios les está acompañando. Entonces nosotros como creyentes requerimos, em, necesitamos reconocer esta realidad en nuestra vida, que somos proclives a caer, y que esas caídas nos pueden llevar a mantenernos cautivos en la esclavitud y estar repetitivamente haciendo las cosas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y que esas cosas que me están dañando a mí empiezan a dañar a quienes yo amo. Porque todo puede iniciar como una tarde de relajación. Me voy a relajar. Yo necesito salir del trabajo y relajarme. Y entonces relajarme implica irme, por decir cualquier cosa, y tomarme un cóctel. Y después no encuentro otra forma de relajarme porque convencí a mi mente de que el cóctel es lo que me relaja. Y entonces para poder relajarme necesito más cócteles y más cócteles y más cócteles y más cócteles. Y empiezo a abandonar mi casa por estar tomándome los cócteles y empiezo a abandonar las responsabilidades con mi familia porque el dinero que necesito para sostenerlo me lo estoy gastando en cócteles. Y así. Y muchas de las adicciones, sean de sustancias o no, terminan impactando el entorno económico y familiar, terminan dañando. Lo bueno es que el Señor da salidas a nuestras vidas. Lo bueno es que dice la palabra que no tienes un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de tus debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado y que entiende y comprende las dificultades que tú tienes para salir de ciertas conductas, pero que te dice aférrate a mí, búscame, disponte, que el resto lo hago yo. Pero pero se necesita que tú también reconozcas que es necesario que hayan cambios en tu vida. Dice la palabra en el Salmo 119:11 como textos para fortalecernos y, y salir pues de conductas que nos están dañando, nos están lastimando. Dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. Es decir, dice el salmista, una forma de yo protegerme de conductas pecaminosas, potencialmente adictivas, reiterativas, es que yo guarde los dichos de Dios, que yo ponga la palabra por obra, que yo camine y diga, no voy a hacer esto porque la palabra me enseña esto. Y entonces de esta manera no incurrimos en la conducta, que es una conducta que me puede llevar a una adicción y que es pecado para el Señor, para delante del Señor. Romanos 8:1-2 dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hombre, si tú tienes alguna crisis, si tú tienes alguna adicción, si tú tienes alguna debilidad que te ha estado molestando, el Señor te dice eh, que Él está dispuesto a ayudarte y que Él no te condena, ¿ya? Que Él quiere a través de su espíritu darte vida y librarte de esa ley del pecado y de la muerte.
Están descritos en la palabra los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Y dice Gálatas 5:16, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Sí? Si bien no es fácil, cuando yo le pido al Espíritu Santo que me ayude, entonces Él va a tomar el control de nuestras vidas. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Es decir, hay momentos en que para no caer debo huir, en que para no caer debo correr. Y el ejemplo más claro que está en la palabra de una posición así fue la conducta de José cuando la esposa de Potifar vino delante de él para que la tomara y él salió corriendo, se fue, porque ajá, y si caigo y está aquí y ya después, y mejor huyo. Y dice Primera de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si bien toda adicción no es pecado, porque algunas, les decía, podrían estar relacionadas con, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, con, una herida de la infancia que me llevó a un trastorno de ansiedad que me hace tener una conducta repetitiva que no puedo dejar, en la que Dios necesita sanar y tener misericordia. La mayoría de adicciones están relacionadas directamente con el pecado. Y si yo necesito ser libre de una adicción, lo primero que necesito es reconocer su origen. Y si su origen es el pecado, la palabra dice, si tú confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y librarte de toda maldad. Entonces, las adicciones no son o no están proclives a las adicciones todas las personas que están fuera de la iglesia. Estando dentro de la iglesia, yo puedo caer en una adicción. Y yo necesito ser consciente de eso porque dice la palabra, el que esté firme, mire de que no caiga. Mire de que no caiga. Dice la palabra que cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él limpia la casa y todo lo pone bonito. Pero dice que el enemigo, lo que salió de nosotros está rondando y está pendiente de que tú te descuides para venir a tu casa, para entrar a tu casa y convertir tu postrer estado en un estado peor al estado inicial. Y es necesario que nosotros aprendamos a cerrar las puertas, a cerrar las puertas, a mantener la casa limpia. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Señor, porque estás a nuestro lado, porque eres nuestra fuerza, Señor. Gracias, Padre bendito, porque en ti podemos vernos a un espejo, Señor. En ti podemos, Padre bendito, reconocernos y saber, Señor, cuando, Padre bendito, nos hemos aferrado, Señor, a pecado, Padre bendito, de manera deliberada, Señor, sabiendo, Padre amado, lo que estamos haciendo, Señor. Y teniendo, Padre bendito, la imposibilidad, Señor, de alejarnos de Él. Hoy, Señor, clamamos delante de tu presencia, Padre bendito, para que seas tú trayendo, Señor, a nuestras mentes convencimiento de juicio, de pecado, Señor, y llevándonos, Padre bendito, nuestros corazones a tu trono, a tu gracia, Señor, para perdonar, para hacer tú, Señor, transformando nuestros corazones. Hoy, Padre bendito, colocamos, Señor, nuestras vidas una vez más delante de ti. Si hay adicción alguna en nosotros, Señor, a cosas que no son sustancias, sino que son conductas, Padre bendito. Te pedimos, Dios, que seas tú ayudándonos, Señor,
Que seas tú, Padre bendito, redarguyendo nuestra mente, nuestro espíritu en esta mañana, Señor. Y te damos gracias, Padre bendito, creyendo que tú obras en nuestras vidas y en nuestros corazones hoy y siempre. Gracias, Padre Santo, porque estás en nosotros, Señor. Manténnos en victoria, Señor. Manténnos en bendición, Señor. Y si estamos, Padre bendito, en una conducta, Señor, agradable delante de tu presencia, ayúdanos a mantenernos firmes delante de ti, Señor, para no seguir y caer, Padre bendito. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén.